etapa de fibras nerviosas retinales y papilares, que es la famosa gráfica de la doble joroba, del que ayer explicaba el doctor Villalobos. También va a haber un análisis en cuadrantes y en sectores, así como el resumen de algunos valores de promedio de fibras nerviosas y valores como el área de disco o la relación copa-disco. Todo esto en base a una leyenda de colores según la distribución de la normalidad, que puede ser verde, amarillo, rojo. También lo mismo para lo que ya conocemos como el análisis de células ganglionares o el análisis de complejos de células ganglionares, que tienen las diferentes plataformas, donde tenemos un mapa de grosor, un mapa de desviación que muestra defectos en ambos casos, de las cosas y de las células ganglionares en este color medio salmón, también un gráfico en sectores, y un gráfico con promedios, una tabla con promedios, todos siguiendo esta misma leyenda de colores en base a las probabilidades de la distribución normal. Dicho eso, quiero presentarles este caso, el caso de un paciente real, que se llama Fernando, que acudió a mí cuando tenía 9 años. Fernando tiene como antecedente epilepsia en tratamiento con ácido valproico, nació con una agenesia del pabellón auricular, y fue diagnosticado 3 años antes con glaucoma de que yo lo viera, es decir, a los 16 años fue diagnosticado de glaucoma. Él está en tratamiento con cartiolol 2 veces al día, y en el examen podemos apreciar que tiene una buena agudeza visual, 20/20, con una corrección de un astigmatismo miópico no muy alto, en el momento de la evaluación una presión ocular de 8 milímetros de mercurio, una paquimetría con una córnea un poquito delgada, alrededor de 500 micras, en la biomicroscopía sin ningún hallazgo patológico, y en la gonioscopía un ángulo abierto, tipo de un miope, sin mucho pigmento, en presencia de gonioigenesias que quisieran pensar en alguna causa, digamos, secundaria. Estos son los nervios ópticos de Fernando, si pueden apreciar, son nervios, a mi parecer, grandes y bastante excavados, que quizás fue lo que le llamó la atención a Médico que los venía examinando previamente, que lo venían tratando, como incluso se puede ver en el ojo izquierdo, si logran ver en el borde temporal superior, se ve este vaso que ingresa y sale, un poco más distanciado, que conocemos como un signo del vaso en bayoneta, que nos muestra de la profundidad de la excavación, ¿no? Y que si bien puede tener excavación muy profunda y muy aumentada, al ojo entrenado ya uno se va dando cuenta que no hay un defecto, digamos, en el anillo, ¿no? Más bien es un nervio un poco grande. La tomografía, el campo visual que traía era completamente normal, un campo visual octopus, pero lo que llamaba la atención era esta tomografía de coherencia óptica Cirrus. Era una tomografía bastante alterada, donde mostraba en el grado de desviación, como puedo señalar aquí, había alteraciones en los gráficos de cuadrantes y sectores, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, así como también en los promedios de fibras y en los valores del nervio óptico. También mostraba defectos menor en el ojo derecho en lo que respectaba al análisis de ganglionares, y en el ojo izquierdo mostraba un poco más marcado el mapa de desviación y en gráfica de sectores con valores en borderline. Cuando le pedí su historia clínica, me pudo traer todos sus documentos y me trajo el análisis que le habían hecho, el diagnóstico, y se veía una tomografía de coherencia óptica muy similar a la que teníamos en el año 2015, 6 años después, y la presión inicial que habían encontrado sin tratamiento era de 10 milímetros de mercurio, es decir, era un paciente que había sido diagnosticado como un glaucoma con presión normal juvenil, y cosa que ya está, la mayoría sabemos, y que puede llevarnos a diagnósticos equivocados, pero que no existen. Y si vemos la retinografía, si bien no es de buena calidad, podemos ver cómo el brillo de las fibras nerviosas retinales está bastante conservado, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, con características en el nervio óptico similares a las que se vio en la evaluación que yo tenía. Esa es la imagen de la retinografía del 2015, donde se puede notar cómo el brillo de las fibras nerviosas retinales es bastante conservado, y cómo incluso por las características del nervio óptico el anillo está conservado. Entonces, yo le dije, Fernando, tú no tienes glaucoma para esta evaluación
ha sido equivocada porque tu nervio se parece a los nervios del glaucoma y no existen glaucomas de depresión normal en pacientes como tú, pero algo que no podía contestar en ese momento era por qué esta tomografía de coherencia óptica salía tan alterada y salía con tantas alteraciones, tanto en el mapa de desviación, en los gráficos de promedios, en el mapa de desviación, incluso por qué salía alterada en las células ganglionares. Y fue una pregunta que me fue acompañando mucho tiempo y que me obligaba a revisar y a estar investigando un poco en las publicaciones al respecto. Y una primera pregunta que me vino a la mente era si era posible que hubieran errores en la tomografía cuando se valoraba glaucoma, cuando la tomografía nos mostraba los resultados de glaucoma. Y encontré en la publicación de Kim del año 2011, donde ya reportaba que hasta un 26.2% de casos mostraban falsos positivos en la evaluación de la capa de fibras nerviosas retinales de la tomografía de coherencia óptica de dominio espectral. Mostraba este ejemplo de un nervio óptico completamente normal, con un brillo adecuado de las fibras nerviosas retinales, pero como en el gráfico de sectores ya mostraba un pequeño defecto, incluso en el mapa de desviación, ¿no? Posteriormente, el mismo Kit hizo una publicación en el 2015 donde mostraba que existían un 30.8% de falsos positivos en la evaluación del mapa de desviación de las fibras nerviosas retinales y un 40.4% en el mapa de desviación del análisis de células ganglionares. Como se mostrar en este ejemplo, en la parte izquierda se ve cómo existe este defecto anular del que ayer hablaba un poco el doctor Villalobos, pero como también en las células, en el análisis de las células ganglionares, en el mapa de desviación se mostraba esos defectos, a pesar de que las fibras nerviosas se encontraban bastante, digamos, conservadas. A diferencia de un caso de glaucoma, donde podemos ver en este mapa de retinografía libre de rojo, donde el clásico signo de Hoyt, que digamos, se traduce muy bien en este escotoma paracentral superior del campo visual, y cómo el defecto de células ganglionares típico aparece acompañado también del defecto de las fibras nerviosas retinales en los mapas de desviación, y cómo había diferencias en estos casos. Pero miren el valor de casos de falsos positivos que podían encontrarse en estos mapas de desviación. Santiago, Asimismo, dime Juan Carlos, perdón. pero claro, es mucho más fácil, por ejemplo, en el caso anterior que mostraste, en un slide anterior, donde sí, es mucho más fácil, o sea, ahí guiarte más por la clínica, ¿no es cierto? O sea, ves el nervio, ves que respeta el ISENT, no ves ninguna, por ejemplo, una muesca o alguna nasalización de la excavación. Entonces, como que te guías más de esto y como que te sientes, por decirlo, más aliviado, ¿no? Si ves alguna falla en la tomografía, como que no le haces mucho caso, la repites de repente o se la tomas después de un tiempo. Pero en el caso que has mostrado del paciente de 19 años, como que dudas más por la excavación que presenta, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también te iba a decir, ponte, los cuadros en ese tipo de pacientes, pues son cuadros de presiones súper elevadas, ¿no? O sea, son mucho más agresivos que lo que estás mostrando con presiones de 10, ¿no? Que no corresponde, no encaja, ¿no es cierto? Sí, pero justamente eso es lo que hace que te empiece te va a dudar, ¿no? Porque uno mismo que es especialista en glaucoma dice, bueno, glaucoma, pero hay defectos en este lado, hay defectos acá, se repiten los defectos, y encima es un nervio muy excavado, y uno empieza a hacer el seguimiento, uno dice, ok, es glaucoma, pero te voy a, por si acaso, empezar a seguir, incluso nosotros que somos especialistas en glaucoma, un oftalmólogo que quizás no tiene tanta experiencia en casos juveniles, podría incluso indicarle tratamiento, digamos, profiláctico, neuroprotección, lo que no es adecuado, ¿no? Y que incluso en ese Claro, caso yo claro. preferí quitarle la medicación, ¿no? Y seguirlo con exámenes, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? O sea, seguir Por ese supuesto, paciente sí con exámenes. sí, Sí. sí, sí, definitivamente, ¿no? Perfecto, Santiago. Y claro, y lo que dice Juan Carlos es básico, o sea, que el mensaje va a lo largo de la charla es sí empezar a guiarse de la clínica, de lo que hablábamos el día lunes,
Y lo que reforzaba también el doctor Villalobos ayer era que no solamente ese resultado, sino también la correlación que tiene que haber entre la clínica, las estructuras y la visualización del nervio óptico. Como el mirar el nervio óptico directamente es importante para correlacionar con resultados y no dejarnos llevar solamente por ese resultado, ¿no? Así es. Eh, Gracias, Santiago. Wang en el año 2014 también muestra que este examen de células ganglionares también no estaba, digamos, libre de errores y se encontraban hallazgos anormales en ojos sanos tanto para el mapa de grosores, el mapa de desviación y el mapa de sectores. Podemos ver en la segunda columna cómo hay un caso típico con un defecto de un signo de Hoy nuevamente, un defecto en el mapa de grosor, y que se mostraba claramente con un efecto de las células ganglionares típico, que lo mostramos en el caso anterior, ¿no? Y en el mapa sectorial. Pero como en este caso, en la columna, en la última columna, podemos ver cómo este paciente tiene un buen grosor de fibras nerviosas, pero muestra un defecto de células ganglionares y un defecto también en el mapa sectorial de las células ganglionares. Lo que un poco Alejandro, el doctor Villalobos ayer mostraba sobre cómo esto también tenía que ver con la base de datos de pacientes con miopía, dado que la mayoría de reportes de estos hallazgos anormales en la mayoría de las publicaciones se relacionan mucho a miopías altas y a longitudes axiales largas, ¿no? Que nos obliga a buscar estos software de corrección que ya están incorporados en la mayoría de plataformas, pero obviamente no en todos, ¿no? Y entonces, ¿por qué se dan estos defectos? ¿Qué cosa es que hace que aparezcan estos errores a la hora de que vemos las gráficas de impresión o los análisis de todas nuestras plataformas de tomografía y coherencia óptica? Y Chen y Cardón, en el año 2016, describen 3 tipos de artefactos. Existen artefactos en la medición del grosor total de la capa de fibras nerviosas retinales. También va a existir artefactos que interfieren en la interpretación de la distribución espacial de las fibras nerviosas retinales y artefactos que interfieren en la interpretación del tamaño del óptico y la excavación. Los factores relacionados a estos artefactos están en los pacientes jóvenes, la intensidad baja de la señal, errores en la segmentación, aquellas partidas que pueden aumentar el grosor de la capa de fibras nerviosas retinales, diferencias en la distribución de las fibras nerviosas retinales, la presencia de ciclotorsión de la papila y la presencia de atrofia peripapilar. En lo que respecta a la pérdida de la señal, vamos a encontrar que Vicente, en una publicación del 2009, mostró que por cada unidad de señal que se pierde en la tomografía de coherencia óptica, va a haber una disminución de 2 micras en el grosor de fibras, el sector donde se encuentra esta disminución de la señal. Esto va a alterar nuestro promedio y nuestra interpretación en las gráficas de cuadrantes y de sectores. Y todos escuchamos ayer cómo el doctor Villalobos reforzaba de que la mayoría de sus pacientes les hacía el examen con la pupila dilatada, a pesar de que la mayoría de plataformas hoy nos dicen que podrían hacerse el examen con pupila sin dilatar. Esto puede llevar a que haya una pérdida de señal en ciertos sectores que incluso puede llevarnos a tener artefactos en la interpretación de nuestros resultados. Así que yo también estoy totalmente de acuerdo en que el examen en la mayoría de casos hay que hacerlo con la pupila dilatada, salvo casos en los cuales esté contraindicado dilatada, o para jóvenes en los cuales la intensidad de la señal puede ser mejor, pero de preferencia dilatar a todos. Otros artefactos de los que vamos a encontrar es cuando hay errores en la segmentación. Por ejemplo, cuando hay problemas en la interfase vitreoretinal que son muy prominentes. Si nos fijamos en este caso y solamente vemos cómo el gráfico de cuadrantes y de sectores están dentro de límites normales, podemos más interpretar un resultado cuando si nos fijamos en el gráfico de segmentación, cómo la interfase vitreoretinal es muy prominente y que el equipo ha errado en la segmentación y está tomando como el límite interno de la retina al vítreo prominente. Y esto es claro a ver que en la gráfica de doble ojiva los valores son muy por encima de la normalidad,
incluso podrían salir los valores en blanco y uno estar muy contento y decir que las fibras están muy, muy saludables. Esto es un error muy grosero. Esto claramente en el caso se ve bastante grosero, pero podría ser errores bastante menos evidentes y hay que tener siempre en cuenta mirar segmentación que ha hecho el equipo y qué tan diferente a la normalidad estamos. También ocurren algunas patologías que pueden aumentar falsamente el grosor de las fibras nerviosas. Por ejemplo, la presencia de membranas papulares extrañas, salidas papilares, como vemos en este caso, cómo aumenta el grosor de las fibras nerviosas falsamente, o en este otro caso, las Rani, en el módulo de 2012, cómo había una atracción y se resolvía, había incluso la impresión en el mapa de seguimiento de cómo había habido un deterioro en las fibras nerviosas, pero si nos fijamos en el caso inicial, había un sector que estaba bastante aumentado, que no correspondía, y ese sector se normalizó, y no es que perdió fibras nerviosas. Entonces, también en esos casos hay que tener en cuenta, cuando teníamos patologías maculares asociadas, tener esta consideración para la interacción de estos resultados. Y acá viene algo muy importante que le tome mucha atención, y esto es cuando hay una diferencia en la distribución de las fibras del haz de las fibras nerviosas, tanto superiores como inferiores, y cómo la miopía y la longitud axial van a influenciar. El artículo de Kahn en el 2010 mostraba cómo a medida que aumentaba el esférico miópico, cómo también aumentaba la longitud axial, la distribución en el gráfico de la doble jiba iba a ir cambiando y las fibras nerviosas no iban a coincidir con esta distribución que era normal, y vamos a encontrar elevaciones de la jiba en posiciones distintas a las que habitualmente la normalidad nos lleva a evaluar. Esto ocurre, como lo señala Lund en un artículo de 2012, porque el ángulo de salida del haz superior, inferior de las fibras nerviosas es mucho más corto, es menor que el ángulo de salida normal. Entonces, este ángulo de convergencia en miopes hace lo que explicaba ayer un poco el doctor Villalobos, que la plataforma busque en un sector posterior a las fibras una donde teóricamente debería haber vasos y fibras nerviosas con un valor más aumentado, y lo marca en el mapa de desviación y en los mapas de análisis de cuadrantes como una falta de fibras. Y nos va a dar una imagen típica nasal. Es muy típica encontrarlo en muchos de los artefactos de nuestros pacientes con miopía. Podemos interpretar con una disminución de las fibras en el mapa de desviación cuando se trata de un cambio en desviación, en el mapa en el ángulo de convergencia de las fibras. Esto se ve mucho más claro cuando vemos esta publicación de Juan, que esto ocurre porque la distancia entre la fobia y el nervio óptico aumenta y hace que las fibras estén más juntas, y por lo tanto también va a ocurrir lo mismo cuando hay los casos contrarios, cuando la distancia entre la fobia y el disco es muy corta. Incluso ocurre esto que es una especie de situs inverso de las fibras y los vasos sanguíneos que entran hacia el nervio óptico, y se ve como es casi verticalizada la distribución del ángulo, y va a haber sectores que van a estar donde deberían haber estado las fibras, que van a estar como descubiertas y van a llevar a mostrar resultados que son anormales, falsamente anormales. Este ejemplo que podemos ver en la retinografía, un anillo neuroretinal bastante conservado, un brillo elevado de las fibras superiores e inferiores, porque es una paciente bastante joven, y que el resultado de la tomografía muestra también en el mapa de desviación una disminución de las fibras, y en el mapa de sectores y cuadrantes también muestra defectos de la desviación de normalidad. Y esto ocurre
como podemos apreciar si lo vemos con más detalle, porque el equipo está esperando de que en donde está la flecha azul haya un paquete de vasos y fibras nerviosas retinales, pues estén un poco más convergentes, ¿no? Como recordamos lo que explicaba el doctor Gustavo Avilés, todos los equipos comienzan haciendo la evaluación en la zona temporal y van a ir pasando luego por la zona superior, la zona nasal, luego la zona inferior y terminarán nuevamente en la zona temporal, cuando evaluamos la capa de fibras nerviosas retinales peripapilares. Por eso es que la gráfica de la doble ojiva comienza en la zona temporal y luego termina nuevamente en la zona temporal, haciendo esa subida en la zona temporal superior y esa otra subida en la zona temporal inferior. En este caso, cuando el análisis de peripapilar comience, va a encontrarse en algunos sectores prontamente con un paquete de fibra. Y esto se va a ver, la subida en nuestra gráfica va a estar anterior a lo que teóricamente debería encontrarse en la normalidad. Y nuevamente, cuando vuelva a la zona inferior, va a encontrar una ausencia de fibras que va a encontrarse acá, donde está la flecha azul de la gráfica de la doble ojiva, donde no va a coincidir el aumento de las fibras, pero nuevamente vamos a encontrar posteriormente el aumento de nuestra normalidad. Por lo tanto, aquí hay una diferencia en la distribución porque ha cambiado el ángulo de convergencia de las fibras renales superiores e inferiores. Lo contrario ocurre cuando vemos este ejemplo de este paciente también joven, con un buen brillo de las fibras nerviosas retinales, también con un nervio óptico un poco excavado, y que venía con un resultado anormal. Y vemos que en la gráfica de desviación, esta es de una plataforma de Topcom, ¿no? Donde se ve en el gráfico de desviación un defecto en la parte inferior, al igual que en el izquierdo, y vamos a encontrar que en el gráfico de sectores vamos a encontrar un área de disminución de fibras, pero vamos a encontrar también que hay un área nasal que está aumentado en ambos ojos, y esto nos tiene que llevar a sospechar que la distribución de sus fibras ha cambiado, está en una localización distinta porque el ángulo ha aumentado mucho. Y si vemos nuevamente en el gráfico de la doble ojiva, va a ser muy evidente que se encuentra primero la subida, donde va a haber una ausencia de la cantidad de fibras, o una disminución de la cantidad de fibras, pero prontamente encontramos la subida de este paciente, que no coincide. Nuevamente encontramos una subida que no coincide con la gráfica, pero vamos a encontrar que hay un área de normalidad en donde encuentra una ausencia de fibras. Por lo tanto, la distribución de estas fibras no va a corresponder a la normalidad, pero es muy fácil detectarlo porque vamos a encontrar áreas donde le está sobrando al paciente, y no porque exista efecto real de las fibras nerviosas retinales. También esto puede ocurrir no por un cambio en el ángulo de convergencia, sino porque existe una ciclotorsión del haz de las fibras nerviosas retinales. En esta publicación de Lee King del 2014 se muestra cómo cuando hay una ciclotorsión de la pila, va a haber áreas, si es una ciclotorsión inforotemporal, hay un área superior que queda con una distribución anormal de fibras que las plataformas de tomografía van a detectar como una ausencia. Lo contrario ocurrirá cuando esta ciclotorsión ocurre de manera supernasal, que lo puedo explicar mejor en ese ejemplo que da Chen y Cardón, donde en el ojo izquierdo la distancia de la papila es la común, la habitual, pero en el ojo derecho la papila está muy por debajo y hay una torsión de la papila y por ende de todo el paquete de fibras nerviosas. No hay un ángulo distinto de salida, pero todo está como rotado de manera infratemporal. Eso va a llevar a efectos en el mapa de desviación, pero nuevamente, si nos vamos al mapa de distribución de las fibras nerviosas de la doble ojiva, encontraremos que existe una subida de las fibras antes de lo que el mapa de normalidad ocurra. Nuevamente encontramos que la ojiva está ausente en la cantidad de fibras, y que a diferencia del caso anterior, donde estaba como muy abierta las fibras, en este caso vamos a notar nuevamente una subida precoz de las fibras, porque está en otra localización, y un área de normalidad
con una distribución, con una cantidad menor de la normalidad, ¿no? Que nos va a mostrar lo que hemos hablado de un defecto falso. Esto en base a lo que son errores en la distribución, tanto por el ángulo de convergencia, que puede ser menor en la mayoría de longitudes axiales largas o miopes, o puede ser también muy abierto en los casos donde ocurren estos situs inversos o longitudes cortas. Y otro de los defectos, un poco para ir dando final y darle espacio a algunas preguntas que pueden darse, es también los errores en la delimitación del anillo neuroretinal. Como vemos en este caso, se muestran el típico defecto que les hablé en la zona nasal, que están por detrás de las fibras, pero vemos que en el mapa de grosor esto es bastante adecuado. Sin embargo, en el otro ojo se muestra un defecto en la papila macular, pero algo que me llamaba la atención, y era que el área de disco del ojo derecho era 1.55, pero el área de disco del ojo izquierdo era 2.47. Si uno revisaba el caso, campos visuales normales, y uno veía la papila del ojo derecho, si bien es un poquito más, digamos, de otro contraste, también la papila del ojo izquierdo era muy similar, con esta presencia de esa atrofia peripapilar, pero los tamaños, las papilas no eran distintos. Entonces, cuando revisé la delimitación que se le había hecho a la papila, si uno ve la retinografía, y se ve cómo se había hecho la distribución, uno puede ver la delimitación real y la excavación, cómo estas se habían hecho y no coincidían de ninguna manera y se había tomado como el borde de la papila, el borde de la atrofia y no el borde real. Esto en muchas plataformas se puede corregir de manera manual para evitar esos errores, y en otros casos, que creo que es el Spectralis, toma otros valores de delimitación para evitar también estos errores en la delimitación de la neuroretinal, ¿no? El Spectralis toma a través del límite de la membrana de Bruch. Entonces, en este caso, falsamente habíamos encontrado una papila que estaba de un tamaño distinto y que nos podría también llevar a tener esos errores. Como conclusión les puedo dejar que la tomografía de coherencia óptica es una herramienta de ayuda diagnóstica y no nos hace el diagnóstico. Y siempre debe darse en el contexto de una correlación clínica, funcional y estructural. Es muy importante que evaluemos el fondo de ojo de nuestros pacientes, la papila, intentemos afinar nuestro ojo para ver el brillo de las fibras nerviosas, también tomarle retinografías o fotografías, incluso fibra de rojo, para ver cómo este brillo corresponde o no a los defectos que podamos encontrar. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación de las tomografías de coherencia óptica en pacientes jóvenes, sobre todo aquellos que tienen miopías o nervios grandes. Vamos a tener una charla con el doctor Mario Latorre acerca de los nervios grandes, así que he querido tocar mucho de ello. No hay que hacer interpretación en base a los colores, porque ya vimos que muchas interpretaciones, tanto en el mapa de desviación como en los colores de la base normativa, esto puede variar de acuerdo a la etnia, de acuerdo a la longitud axial, y siempre hay que mirar la correspondencia de nuestra distribución o la distribución del paciente en relación al ángulo de salida o a una posible ciclotracción infratemporal de las fibras nerviosas en la gráfica de la doble ojiva o la doble jova. Y por último decirles pues entonces que no todo lo que parece glaucoma en la tomografía es realmente glaucoma. Les agradezco la atención, quedamos seguramente prestos a una discusión o a las preguntas que pueda haber al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Excelente charla. Una muy buena revisión de este tema. Una pena más bien que tu clase se haya acabado. Hay unos puntitos ahí que en estos días como que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, en ese paciente que presentaste de un error refractivo que tenía una miopía de -6, lo que hemos aprendido estos días es
yo creo, bueno, número uno, correlacionarlo con nuestros exámenes funcionales y con nuestra clínica, ¿no? Siempre. Si ya vamos a la parte técnica, en lo que es la tomografía, iríamos a cambiar de forma manual lo que es la longitud axial en ese paciente y poder ajustar el barrido en estos miopes a 6 milímetros, ¿no? Eso yo creo que tendríamos que estar atentos, muy atentos en este tipo de pacientes y hacer estos cambios, ¿no es cierto? Sí, no, lo explicaba el doctor Villalobos, que ya las plataformas incluye software donde va a haber la posibilidad de hacer una corrección en la longitud axial y la base normativa, ¿no? Ayer también se hablaba de Topcon. Topcon tiene una corrección de un lente para poder hacer el enfoque adecuado cuando tiene 12 dioptrías, a partir de 9 dioptrías, me parece. Entiendo que las otras plataformas también tienen estos mismos correcciones, incluso ya valoran el cambio en lo que corresponde a la base normativa, ¿no? Entonces, siempre hay que tener pacientes con longitudes axiales largas, miopes, jóvenes, vamos a encontrar defectos. Pero esto no necesariamente significa que exista un defecto real. Hay que mirar la clínica, hay que mirar a los pacientes, ¿no? Son los más difíciles de evaluar realmente, ¿no es cierto? Yo creo que también, como dijiste, ver el reborde que se ha hecho del área del disco, súper importante, ¿no? Porque muchas veces la máquina hace un reborde que no es el adecuado y salen también estos errores. Totalmente. Uno tiene que mirar que el borde del disco corresponda. A veces tomamos la tomografía y dejamos que la máquina haga la delimitación automática, pero creo que es necesario que siempre hagamos la corrección manual del borde porque nos va a permitir que tengamos un resultado más adecuado. Y a veces, haciendo esta corrección manual, vamos a encontrar que unos defectos que parecían estar presentes ya no están presentes, ¿no? Porque vamos a tener una distribución más real. Incluso hay plataformas que ya podemos corregir digamos, distribución del nervio óptico. Ten en cuenta, el Spectralis uno puede, creo que, hacer la variación de la ciclotorsión para que siempre haya una correspondencia de las fibras y no esté como estático. Exacto. Justo han puesto esa pregunta, ¿cómo evitar la ciclotorsión, ¿no? A ver si la repites, por favor. Tengo en cuenta que, por lo menos por lo que yo conozco, la única plataforma que pueda corregir un poco la distribución por la ciclotorsión es Spectralis, ¿no? Porque hace una correlación entre la fobia y el disco y corrige digamos, su evaluación en la gráfica de sectores y cuadrantes. Pero en nuestro caso tendríamos que fijarnos en la gráfica de la doble jiba si existió una ciclotorsión para poder, digamos, tomar en cuenta de que nuestra normalidad cambió y por lo tanto los valores que estamos viendo ya no tomarlos en cuenta en base a la evaluación de colores, sino simplemente quizás a nivel de los valores que estamos encontrando, ¿no? Y no en relación gráfica por normalidad, ¿no? No se puede evitar la ciclotorsión, tendríamos que tener que todas las plataformas tengan esta corrección, digamos, de distribución. Espero que en el futuro la podamos tener, ¿no? Claro. Santiago, así como tenemos, por ejemplo, que podemos catalogar el glaucoma por campo visual, menores a 6 decibeles inicial, entre 6 y 12 moderado, arriba de 12 avanzado. En el caso de la tomografía, ¿también lo tienes de esa forma o solamente ves, por ejemplo, casos avanzados ya menores de 50 micras ya es avanzado en grosor de capa de fibras nerviosas? En principio, intento no dejarme llevar por la tomografía en casos avanzados porque no sabemos en qué momento este paciente ya está llegando al efecto piso, ¿no? Es decir, donde vamos a encontrar que no hay una progresión porque ya no puede demostrarnos
un menor valor, ¿no? Así que suelo utilizar la tomografía más en casos leves a moderados y no tanto en casos avanzados para evaluar progresión, ojo, ¿no? Exacto, sí, Eh, entonces, en casos avanzados es dificilísimo, ¿ya? ¿No? O sea, como que la tomografía no nos ayuda mucho, ¿no? No, realmente es una herramienta que incluso nos puede llevar a confundir, porque vamos a tener un resultado que no empeora y le vamos a decir al paciente que no esté empeorando. Mire, su tomografía está Claro. igual, está muy bien, siempre encontramos el valor de 46 y acá no empeoró, así que muy bien, porque incluso la misma plataforma de seguimiento del GIP va a llevar a mostrar esta estabilidad, pero no se trata de eso, porque muchas veces ya llegó a medir no fibras nerviosas, que es el paquete, digamos, acompaña al tejido, pero no es las fibras nerviosas lo que está adelgazándose. Entonces, no es una herramienta para evaluar pacientes avanzados, ¿no? Para nada. Claro, Eh, más como que yo, tiras a un 10-2 o un exactamente, ¿no? perímetro, ¿no? Para mí la perimetría es la prueba de elección para esos casos, ¿no? No, Claro. ya, no es que dejo de pedirlo, porque pueden haber otros hallazgos que siempre podemos seguir encontrando, nos ayudaría, pero no me dejo llevar por la progresión, me dejo llevar más, en este caso, por la perimetría de 10 grados, ¿no? Santiago, ahí me preguntan, en casos de seguimiento, por ejemplo, en casos iniciales y moderados, justo lo que estamos hablando, ¿cuál sería tu estudio recomendado? Preguntan, ¿qué OCT es el mejor, marca, o solo lo sigues con campo visual? Eh, Hoy en día es difícil decir qué marca de OCT es superior a otra. Creo que la respuesta es que tengamos posibilidad de que siempre hagamos el estudio con la misma plataforma para poder hacer un adecuado seguimiento, que sea la tomografía que manejemos mejor y que hayamos aprendido a leerla. Eh, Creo que es importante que hoy día todas las plataformas vienen con un programa de seguimiento, pero yo no me dejo llevar tanto por los programas de seguimiento. A veces nos van a mostrar resultados que están como progresando y hay que tener cuidado con la interpretación. No me es de mucha utilidad todavía los programas de seguimiento, salvo en casos puntuales, ¿no? Por lo menos no es mi preferencia, lo utilizo, en el caso del Sirius utilizo el GPA, pero los interpreto con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Cuando no me muestra progresión, yo igual me fijo en los parámetros para ver si ha habido algún cambio en algún sector, y cuando me muestra la progresión por algún color, siempre suelo ver que esto no haya sido un cambio por ejemplo, una baja en la intensidad de la señal, o porque ha habido muchos errores a la hora de tomar la imagen. Y la suelo, digamos, nuevamente hacer un examen un poco más pronto para volver a evaluar si realmente ha progresado. Yo creo que es más útil para los casos iniciales, leves a moderados, y no para los casos avanzados, como lo vuelvo a repetir. Para los casos avanzados me dejo llevar mucho más por el campo visual, y en los casos más terminales, en los campos visuales de 10 grados, ¿no? En los casos iniciales, igual se puede pedir un campo visual, incluso ahora los campos visuales de 10 grados, pero me dejo llevar también por la tomografía de coherencia óptica para evaluar la progresión. Claro. Claro, y ver todo como un conjunto, ¿no, Santiago? O sea, por ejemplo, no solamente ver el campo visual o solamente la tomografía, sino yo creo que para esos casos iniciales y, bueno, en todos, es ver todos los exámenes en conjunto y de ahí sacar una conclusión, ¿no? Y tu clínica, sobre todo. Exactamente. Aquí me hacen una pregunta sobre HRT3 y bueno, es buena pregunta. El HRT3 tenía una utilidad bastante buena en estos casos donde el nervio óptico son grandes, y en pacientes jóvenes lo utilizamos todavía. El problema es que la tomografía de coherencia óptica da un despegue tremendo con nuevas plataformas, nuevas herramientas, y que
ha llevado a que tengamos una mejora en la tecnología, que ha dejado un poco de lado al HRT3, pero no significa que aquellos que tienen HRT3 no lo puedan utilizar, e incluso utilizar la tomografía y el HRT3 en los casos donde tenemos esos nervios ópticos que son de mayor tamaño y nos llevan a tener preguntas. Yo creo que, no sé si tú utilizas el HRT3, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo, sí. O sea, el HR3 yo lo utilizo para cabeza de nervio óptico, porque te hace unos súper buenos cortes y en la gran mayoría de casos se relaciona mucho con lo que yo veo en la clínica, con lo que veo en las fotos del nervio óptico, se relaciona muchísimo. Eh, Mucho va a depender, mucho, de la práctica que tenga el técnico en hacer el reborde del área del disco, eso sí, ¿no? Si hace un buen reborde del área del disco, que normalmente yo lo que hago es ver el HRT y colocar la foto al costado y ver si está bien hecho el reborde, ahí sí, en confianza ya puedo poderlo comparar con, con mi clínica, ¿no? O sea, cómo está la cabeza del nervio óptico. Y lo que es el OCT, ya más lo utilizo para capa de fibras nerviosas y para lo que es células ganglionares. Pero sí, lo tengo sí todo en conjunto. Okay. Acá hay otra pregunta que dice si alguna plataforma incorpora el cambio normal de fibras nerviosas por edad y cálculo de progresión. Yo creo que sí, o sea, las plataformas de seguimiento por GPA incorporan que existe una, digamos, digamos, una desviación de normalidad entre exámenes y que además va a existir una progresión por edad. Esto ya está considerado en la mayoría de software para seguimiento de OCT, ¿no? Así que, o sea, tanto en la base normativa que se incorpora por etnia y por edad, también en las formas de seguimiento se va a encontrar que considera la edad como un factor de progresión. Por lo tanto, en el tiempo podemos ver que nuestras fibras se van, digamos, disminuyendo, pero no las va a marcar como una normalidad, sino como un deterioro normal para la cantidad de años que han pasado, ¿no? Eso sí, sí estoy seguro de que ocurre así. Hay otra pregunta que dice si existe campos visuales 10.2 para casos iniciales o pulsar. En realidad, creo que los campos visuales no estructurales, no convencionales, perdón, el pulsar, el flicker o el FDT o lo que era el azul amarillo, se han quedado un poquito en desuso, ¿no? Teníamos un boom de campos visuales no convencionales en algún momento, pero se han dejado de lado y se ha un poco ya tomado más fuerza la utilización del campo visual blanco sobre blanco, ¿no? No utilizo yo, por lo menos, visuales convencionales en la mayoría de casos, por la mayoría de efectos que nos van a mostrar. Y en este Pulsar, creo que puede ser una herramienta para relacionar en casos muy iniciales, para hacer un seguimiento de casos sospechosos, pero no es mi prueba, digamos, de elección. En relación a los 10 grados, si bien no en todos los casos van a haber defectos, donde ya tenemos defectos de células ganglionares y de repente no hay defectos en las capas de fibras nerviosas retinales, es necesario tomar un 10-2 y ver si hay algunos puntos, ¿no? O de lo que hablábamos ayer sobre el microperímetro, tiene puntos más cercanos en los 10 grados centrales y guiados todavía por tracking y por imágenes de fondo para que tengamos la posibilidad de encontrar los defectos de manera más temprana. Pero siempre es muy probable que encontremos defectos en la tomografía de coherencia óptica mucho antes de lo que podamos encontrarlos en campo visual. Claro, Santiago. Y, o sea, poner en claro ahí que cuando uno manda un 10-2, ¿no? O sea, primero yo creo que tener como base un 24-2 es el primer paso. Si encontramos algún tipo de defecto a nivel de las células ganglionares o que es una sospecha de que hay un defecto inicial, ahí sí realmente ya pasar a un 10-2, ¿no? Cambiar la estrategia. Yo creo que en esos casos hay que cambiar la estrategia de todas maneras, ¿no?
Hay otra pregunta más que dice, ¿cómo el seguimiento de pacientes jóvenes con presión normal, excavación pequeña, pero disminución de las fibras nerviosas retinales en el OCT? Yo, justamente lo que explicaba en la charla, para mí es mucho más valioso la retinografía porque en pacientes jóvenes las fibras nerviosas van a brillar de manera espectacular, como han visto en la mayoría de casos. Se ve el brillo, miren cómo puede notarse el brillo de las fibras nerviosas retinales. Entonces, ese brillo es, no hay forma de confundirse, uno lo va a ver. Y si vamos a llevar por la tomografía, no va a confundir. Por lo tanto, el seguimiento lo hago a través de retinografías más que de una tomografía de coherencia óptica de pacientes jóvenes. No la dejo de pedir, pero no me dejo llevar por la base de datos y por los defectos que ocurren. Sino, siempre tengo que hacer la correlación con los defectos que puedo encontrar en la retinografía. Así que no dejen de ver el nervio óptico, de ver la retina y de pedir exámenes de retinografías de buena calidad, obviamente, y también acuérdense que las imágenes del libre de rojo van a resaltar más estas fibras y es mucho más fácil encontrar los defectos de fibras nerviosas. Excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quisieran hacer otra pregunta más? Juan Carlos. Sí. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Santiago, excelente presentación. Tengo un par de cosas que comentarte antes de que se me pasen con respecto a los temas que has tocado y también sobre lo que habló Alejandro el día de ayer. El tema de la ciclotorsión, como dices, es un tema muy, muy importante, pero no ocurre solamente a nivel de la cabeza del nervio óptico. Hay muchos papeles, muchos papers que están trabajando sobre esto y están viendo que cuando tú no dilatas la pupila, que es lo que tú dices que haces en la mayoría de tus pacientes, o el paciente tiene, pese a tener una pupila dilatada a la hora de hacer el examen, el haz del OCT lo incides no por el centro pupilar, sino pegado a uno de los bordes pupilares, eso va a hacer que la imagen sufra una distorsión. Esta distorsión te puede dar también imágenes tipo ciclotorsión que te van a traer algunos defectos que podían interpretarse como fallas en los mapas de grosor. Hay algunos OCTs que pueden lograr compensar esto, son los que hacen estudios más amplios. Si haces, como decía Alejandro el día de ayer, más grandes los estudios, pues puedes barrer nervio óptico, capa de fibras y células ganglionares todo a la vez. Eso te permite ver un conjunto bastante mejor. Y lo que sí la mayor parte de OCTs hacen es cuando hacen la medición, que tú muy bien dices, se tiene que revisar manualmente la mayoría de las veces para ver que esté acertado, toman el límite o de la membrana de Bruch o del epitelio pigmentario para poder trazar a partir de ahí la base con la cual se van a medir los parámetros topográficos de disco óptico. La gran mayoría lo tienen esto seteado alrededor de 120 micras, tú lo puedes cambiar un poco más hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la patología que tienes. Es muy útil cuando tienes edema de papila o alguna patología que va a alterar o va a cambiar el grosor de la cabeza del nervio óptico, pero también nos permite evaluar cuando tenemos una distribución de fibras nerviosas anómalas, cuando tienes un ángulo de salida diferente, que es lo que tú muy bien has explicado el día de hoy. Entonces, mediante software se va a poder corregir esta ciclotorsión, sea la que tenga el paciente porque inclinó más la cabeza, porque el haz del OCT no entró por el centro de la pupila o por una mala distribución anatómica de capa de fibras, para poder correlacionarlo con la salida normal de los vasos sanguíneos y de la capa de fibras y poder tener un examen mucho más fidedigno, sin necesidad de tener que repetirlo, ¿no? Que sería lo que tendrías que hacer en este momento. José, una pregunta. En tu charla también hablaste, bueno, del barrido normal que hace el tomógrafo, ¿no es cierto? Y tu barrido ideal, que era para que no haya distorsión en el examen. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Lo que pasa es que recuerda que dependiendo del barrido que haga el OCT, cuando barre la cabeza del disco óptico, normalmente es un barrido 6x6, un cubo de 6x6. ¿Y de qué cuadrante a cuadrante, no? ¿De temporal a temporal? ¿Cómo era? ¿Te Sí, acuerdas? lo que pasa es que, por eso te digo, el OCT para medirte la capa de fibras nerviosas, como lo comentaba Alejandro ayer, normalmente hace dos tipos de barrido. Un barrido 3D, que es un barrido raster, quiere decir, son varias líneas que van a barrer desde la parte superior hasta la parte inferior, una pegada al lado de otra,
256 líneas, 128 líneas, 512 líneas, dependiendo del tipo de OCT que tengas, en un área de 6x6. Y luego hace un barrido circumpapilar, que es un barrido circular sobre la cabeza del nervio óptico. Y este barrido circumpapilar, tú vas a ver que la gran mayoría de OCTs tienen una mejor, se nota mejor o tienen una mejor calidad que el barrido raster, que el barrido tridimensional. Y esto es porque el overlapping de la línea, quiere decir cuántas veces ha pasado el barrido de OCT en esa misma posición, es mucho más alto que cuando tú haces un overlapping para un escaneo 3D. En un overlapping de una línea circumpapilar es generalmente 128. Eso quiere decir que en esa sola línea el OCT ha pasado 128 veces. Cuando tú haces un barrido raster, el barrido raster normalmente tiene una resolución menor, pero te da mucha mayor información tridimensional. Ahora, el OCT utiliza ambos barridos para darte los números. El barrido tridimensional sirve para que pueda hacer la medición de los datos de topografía de disco óptico, que viene a ser los datos del diámetro de la papila, diámetro de la copa, relación copa-disco y todos estos parámetros, y utiliza el barrido circumpapilar, que es el barrido circular sobre la cabeza del disco, para darte los valores de la capa de fibras nerviosas. En uno te va a presentar los defectos, en el mapa de defectos, y en el otro te va a presentar los valores del grosor, del sector superior, nasal, temporal o inferior, como tú lo quieras ver. El OCT te da la posibilidad de cambiar el tema del barrido y empezarlo, la gran mayoría, como dice muy bien Santiago, comienzan temporal y terminan temporal, te da la posibilidad de cambiarlo para empezar nasal y tener la parte de la mácula en el centro. De esa manera tú puedes hacer una mejor evaluación de la parte de células ganglionares en la parte central, que tú lo correlacionas muy bien también con lo que es la microperimetría o los campos visuales central 10.2. Si uno quisiera saber un barrido ideal de OCT, independiente de la marca que sea, para un estudio, sea de mácula o sea de glaucoma, lo ideal sería el escaneo más amplio. A mí me gustaría tener una línea de 16, por ejemplo, ¿no? Si se puede hacer 16 por 16 sería genial. Con eso estás barriendo 45 grados del polo posterior, ¿no? Y con la mejor resolución que se pueda. Para eso los overlapping y los escaneos circumpapilares, pues en lo que es medición de capa de fibras nerviosas siguen siendo lo ideal. Para que no se me pase el último comentario y ya dejarlos acá que puedan continuar, era con respecto al tema del seguimiento. El tema del seguimiento es muy interesante lo que dice Santiago y sí hay que tomarlo con pinza porque varía muchísimo de acuerdo al equipo con el que tú estés trabajando, varía muchísimo de acuerdo a la estrategia de barrido que tú hayas hecho. Recuerda que si haces un barrido sobre la cabeza del disco óptico, que es un 6x6, solamente vas a poder seguir a tu paciente con eso. Si adicionalmente hiciste un barrido de mácula, que puede ser 7x7 para las ganglionares, tienes una opción más. Si es un barrido más amplio, pues puedes seguirlo con grosor de nervio, grosor de capa de fibras, grosor de células ganglionares, datos de topografía de disco. Inclusive algunos equipos te permiten colocar en el tema del seguimiento cuando haces una cirugía o cambias el fármaco del paciente para colocar una línea de base nueva y empezar el seguimiento a partir de ahí, o excluir alguno de los exámenes en caso que tenga muy poca resolución o que no sea un examen fidedigno, ¿no? Creo que es algo que se está trabajando bastante y que pues pronto nos puede ayudar muchísimo para utilizarlo. Y totalmente de acuerdo que en los glaucomas avanzados, pues el OCT no es la mejor herramienta, la campimetría sigue siendo nuestro mejor aliado para eso. Así es, así es. Bueno, habló el maestro José Mendoza, así que no hay nada que decir, no hay nada que refutar. Gracias por eso, Santiago. Bueno, en realidad para discutirlo entre ustedes, la estrategia está cambiando en glaucoma, definitivamente, ¿no? Está cambiando antes, como bien lo dijiste, Santiago, pensábamos en un glaucoma, por ejemplo, sospecha o un glaucoma inicial, irnos a un azul amarillo o irnos a un FDT. Ya prácticamente esos exámenes funcionales están de lado, ¿no? Ahora para un paciente sospecha o un glaucoma inicial, la estrategia cambió. Nos vemos las células ganglionares en tomografía. Si hay algún tipo de defecto, nos vamos a un campo visual 10.2 o un microperímetro.
¿Están de acuerdo en ese cambio de estrategia actualmente? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo ya no utilizo no convencionales. Utilizo blanco sobre blanco y en los iniciales pido siempre un 10-2 y hago seguimiento a partir de ello con el seguimiento que le hago a la tomografía de coherencia óptica. Ya no utilizo en ningún tipo de campo visual especializados. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. El tema actual es ir a la evaluación de la mácula y las estructuras de las células ganglionares pues son mejor evaluadas con la microperimetría con los cambios que se encuentran en el campo central. Así es. Cada vez se usa menos, si bien es cierto, durante mucho tiempo utilizamos, ¿no? El swap o las estrategias de doble frecuencia, ayudaron muchísimo mientras entendíamos el rol y el papel fundamental de la tomografía de coherencia en esto, pero pues sin duda en la actualidad yo creo que el estudio de la mácula con estímulos centrales es lo que se debe evaluar. Sí, increíble cómo cambió todo. Bueno, muchas gracias, José, por tus comentarios totalmente útiles. Y Santiago, darte las gracias por tu excelente charla y tu excelente revisión en esta mañana y en esta cuarentena que nos tiene a todos queriendo aprender más y estar atentos a todas las clases que se vienen, ¿no? Muchas gracias, Santiago. No, gracias a ti, Juan Carlos, y como te digo, fabulosa la iniciativa, nos distrae, nos saca un poco de esta pena de estar todos encerrados, confinados, y nada, a seguir asistiendo a todas las clases de glaucoma, de segmento, de retina. Aprovechen ese tiempo que a veces no tenemos para aprender, para reaprender, para hacer las preguntas que querramos. Ya no tenemos el roche de estar ahí levantar mano, acá podemos poner por chat, a veces ni siquiera podemos identificar, así que aprovechemos este tiempo y gracias nuevamente por la invitación.